Buenos días, tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarles nuevamente como cada martes para realizar una nueva práctica de conciencia que nos ayude a reflexionar sobre temas interesantes y también tener métodos para aplicarlos en la vida cotidiana. Vamos a iniciar la plática 93. El día de hoy he elegido un tema de consejos prácticos de Feng Shui que a todos nos vienen bien para poder armonizar nuestros espacios o tomar en cuenta algunos aspectos que antes no teníamos ni idea, ¿verdad? Y como también muchas veces hay opiniones diferentes en los diferentes textos de Feng Shui, porque hay muchísimas escuelas y algunas utilizan mucho, ya sea parte de la astrología o muchas veces supersticiones. Entonces, el Feng Shui que yo practico es un Feng Shui intuitivo que se basa mucho en cómo nos sentimos en los espacios y el uso de herramientas para verificarlo, ¿verdad? Ahora, el Feng Shui es un arte antiguo chino. Para armonizar los espacios, el objetivo es maximizar el flujo de chi conocido como la energía o fuerza de vida en el entorno del hábitat para crear balance, paz y armonía. A la vez, también puede mejorar la salud mental, que ha sido evidenciado científicamente porque se percibe el ambiente más placentero y positivo. La práctica de Feng Shui fomenta el balance entre dos fuerzas, Yang, dinámica, y Yin, pasiva. Y al colocar los muebles y decoraciones adecuadamente, esta técnica es ya utilizada en la antigüedad por arquitectos, decoradores y diseñadores de espacios que ya lo han aplicado en el tiempo presente. Antes solamente los geomantes lo podían realizar o los expertos en Feng Shui, pero en la actualidad ya lo utilizan muchas personas que tienen conocimientos académicos y anexan los conocimientos del Feng Shui a sus prácticas. Conforme a las investigaciones, existen beneficios potenciales psicológicos en la salud mental, como la mejora del estado de ánimo, corregir el insomnio, desórdenes de sueño, neutralizar depresión, inquietud o ansiedad. Se ha comprobado que la corrección en la disposición de los muebles en una recámara mejora la calidad de sueño y bienestar, incorporando los principios de Feng Shui. En estudios realizados con un actígrafo, que es un aparato que monitorea los movimientos durante el sueño, se ha detectado una evidente mejora en el ciclo de sueño profundo. Otros estudios se han realizado mostrando imágenes de la realidad virtual utilizando los principios de Feng Shui, ante los cuales las personas mostraron una mejor actitud y humor. Esto facilitó considerar el Feng Shui a través de las evidencias, y una evaluación de Feng Shui permite detectar la influencia del campo electromagnético de la Tierra, la cual libera radiación, por lo que al encontrar disturbios en sus meridianos denominado estrés geopático, llega a afectar a las personas con sensaciones como sobrecarga, inquietud, pesadez para levantarse, molestias en el cuerpo, tensión, aceleramiento del ritmo cardíaco, excesivo cortisol desde la mañana, dificultad para liberar toxinas, agobio constante, dificultad para concentrarse o rendir bien en el trabajo, obsesividad y muchas otras. Veamos algunos ejemplos que requieren considerarse en una recámara. Evitar tener herramientas de trabajo dentro de la recámara, como computadora, mesa de diseño, papeles de contabilidad, o llevarse los pendientes a casa para continuar trabajando. Eso no se hace en la recámara, preferiblemente sacar la computadora y usarla en otra habitación. Otro aspecto es el desequilibrio de los 5 elementos, ¿verdad? Éter, que es energía, fuego, aire, agua y tierra y sus colores, porque genera impactos psicológicos afectando las reacciones emocionales. Imagínense una recámara pintada de rojo con una colcha amarilla, ¿verdad? Eso no permite fácilmente que las personas puedan dormir, porque esos no son los colores adecuados para una recámara.
Bloqueo en la entrada de la casa con mesas o muebles que impiden el flujo de energía hacia el interior. Esto es muy común en muchas casas que ponían una mesa antes como el recibidor, ¿verdad? Y le ponían un florero muy grande o una planta muy grande justo en la entrada y eso impedía la entrada de la energía de bendición a la casa. Pero como todo el mundo lo hacía, simplemente era una actitud repetitiva. El objetivo en cualquier habitación es que se pueda movilizar fácilmente la energía que entra y circula. Otro de los aspectos que el Feng Shui recomienda es evitar acumular cosas rotas o viejas o artículos que no se usan, como cajas y ropa, objetos, porque afectan el impacto visual del lugar y aparte están impidiendo que se pueda fluir la energía libremente. También las ventanas sucias, acumulación de mugre, vidrios manchados o rotos, actúan como resistencia, impidiendo la luz solar penetrar a las habitaciones. Y son detalles que a veces no se toman en cuenta y por desidia, ¿verdad? Las personas no hacen nada al respecto, pero los efectos los llegan a sentir en su cuerpo y culpan cualquier otra cosa menos que están en un hábitat que hay que corregir pequeños detalles. También puertas despostilladas, rayadas, roídas, descarapeladas o con bisagras que rechinan. Impiden dar la bienvenida a la energía en cada habitación, así como la tendencia a acumular cosas detrás de las puertas, lo cual primero dificulta abrirlas ampliamente para entrar o salir y segundo bloquea el abrirse a nuevas oportunidades, ¿verdad? Es como tener ahí los cachivaches del pasado atorados cuando se abre la puerta y eso se refleja en la vida de la persona. Puede que suene muy filosófico o demasiado extraño, pero son cosas reales comprobadas por los maestros de Feng Shui. Se debe también cuidar el tipo de arte, imágenes, cuadros, figuras que se cuelgan en la pared y evaluar si motivan o te desaniman, porque eso es muy importante. En una ocasión me tocó hacer un Feng Shui en una casa de una persona que se quejaba terriblemente de depresión y estaba bajo tratamientos. Entonces, al entrar a su recámara, tenía la colcha gris, otros objetos negros, las paredes grises, las cortinas negras, y aparte frente a ella tenía un cuadro de un pintor muy afamado, pero esa imagen en el cuadro era una persona con la cabeza dentro del cemento. Y todos los días se iba a acostar y se levantaba viendo ese cuadro. Entonces, obviamente, pues le dije, respetando tus gustos, tendrás que vender ese cuadro y quitarlo de aquí y colocarlo en otra parte de tu casa porque no es correcto que lo tengas en tu recámara, no es prudente ni saludable. Y además, por supuesto, se cambiaron los colores de la recámara y pues santo remedio, ¿verdad? La persona nunca pensó que eso sería así. Y sin embargo, le decoraron la casa muy bonito, muy elegante, ¿verdad? Usando los colores que ese decorador pensaba que eran de moda, pero no eran los más saludables, ¿verdad? Por eso es importante que cómo se siente la persona, si se siente motivada o desanimada. Es importante ubicar plantas en el hogar, ya que representan la naturaleza, trayendo una sensación de frescura y vitalidad. Pero también se debe evitar saturar para que no impidan la luz de las ventanas, ¿verdad? Entonces, todo debe ser con medida y usando mucho el sentido común que todos poseemos. Otro de los aspectos que afecta a las personas es la actitud que tienen ante la vida. Cuando una persona no agradece, no valore, no disfruta y no bendice, hace que el hogar se deteriore, salga humedad, salitre, hongos, ¿verdad? Y toda una serie de reacciones del hábitat. Un principio del Feng Shui es que todo tiene energía y se debe valorar y agradecer tener un hogar que te mantiene protegido, vives dentro de un entorno saludable.
Otro aspecto es tener un tapete de bienvenida en la entrada, ya que facilita primero limpiar la mugre y el polvo de los zapatos antes de entrar a tu casa. Se sabe que en Oriente utilizan muchísimo el quitarse los zapatos para no llevar lo que traen de la calle a su casa. Uno es la mugre, ¿verdad? O el polvo. Y segundo, las energías del entorno. Y entonces tienen una cajita donde depositan ahí sus zapatos y tienen unas pantuflitas listas para entrar a su casa. No está uno diciendo que tengan que adoptar esa costumbre, pero sí el tapete en la entrada de la casa sirve para ya estar limpiando la persona sus zapatitos. En la cocina es muy importante evitar el tiradero de trastes sin lavar o cuchillos a la vista, desorden de objetos, ¿verdad? Se debe detectar la sensación en general que se percibe cuando entras a la cocina, ya que ese lugar es el reflejo de ti mismo. Entonces, en realidad, toda tu casa refleja tu personalidad. Y si la tienes dejada es porque así estás siendo tú, ¿verdad? Ahora, saturación de muebles en un espacio pequeño por el aferramiento hacia algunos de esos objetos o que te los regalaron o te los heredaron, ¿verdad? O ya no sabías dónde ponerlos y los empiezas a acumular. Eso es otra de las cosas que me ha tocado muchísimo ver y en todo tipo de estratos económicos. No se crean que nada más algunos. He trabajado Feng Shui con diferentes personas y tienen una acumulación de cosas, además que son inservibles, ¿verdad? Pero tienen un aferramiento tremendo. Ahora, otro aspecto en el Feng Shui es evitar colocar un sofá dando la espalda a la puerta de entrada de la casa, porque eso puede generar bloqueo y rechazo de la energía que entra, ¿verdad? No se toma en cuenta, pero es real. Se debe evitar que haya algo que bloquee la entrada de bendición por la puerta principal. Y muchos sí ponen un sillón, un sofá, una mesa o lo que gusten y manden, y no es lo más correcto. También en lugar de empujar los muebles hacia la pared, es preferible dejar un pequeño espacio, aunque sea unas pulgadas, para que permita que la energía fluya alrededor de esa pieza o del mueble y también de todo el lugar. Los maestros de Feng Shui sugieren evitar colocar el televisor arriba de la chimenea, ya que la sala es un lugar para convivir y charlar y disfrutar. Aunque parece que muchas personas eligen colocar la televisión arriba de la chimenea porque les ahorra espacio. Pero entonces, en lugar de estar charlando, están con la vista fija en un televisor. Por eso debe haber un espacio para ver la tele y otro espacio para la chimenea. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Pero el objetivo es hacer de la sala un lugar de enfoque positivo y abrir el espacio a mayor comunicación y convivencia. Por eso a veces hay salas de TV y la sala principal donde recibes a tus amistades o tú mismo te sientas a descansar. Es importante en Feng Shui cuidar los colores que se utilizan en las habitaciones, ya que el objetivo debe ser que brinden sensación de apertura y bienestar, en lugar de contrastes fuertes o demasiado oscuros. Por ello el Feng Shui sugiere que se puede jugar con las combinaciones que mayormente brinden una sensación placentera. Ahí estamos hablando de que cada quien tiene sus gustos y su conexión con la vibración de los colores. Y eso es lo que deben aprovechar, ¿verdad? Tener cautela con las decoraciones, ya que todo lo que se cuelga o se ubica en las habitaciones sirve para un propósito, el de sentirse feliz y en balance. Pero cuando se percibe una sensación de aglomeramiento, es muy probable que la persona se sienta decaída, aburrida o con bajo ánimo. Y eso está indicando que el chi o la energía no está fluyendo. En las recámaras se sugieren usar colores cálidos como crema, beige o azul tenue, verde suave, lavanda, que son considerados inductores de buen sueño y descanso. Pero demasiados colores fríos, como gris, ocre, negro, café
o azul oscuro interfieren con la relajación. Los colores cálidos son los que se asemejan a los tonos de la piel. La ubicación de la cama en el dormitorio no es conveniente que los pies o la cabecera queden hacia la puerta. Es importante tomar eso en cuenta. La cabecera es la parte por donde uno recicla, ¿verdad? Entonces, cuando está, por ejemplo, hacia una puerta, la cabecera, digamos, está hacia la puerta, entonces, en lugar de que uno se recicle en la noche y reciba nueva energía de reparación, se fuga. Y esa persona, por supuesto, no duerme bien y se levanta cansado. Por eso son pequeños detalles que consideré importantes compartirlos para que ustedes se puedan notar en sus casas. Ahora, importante que una cabecera no debe de estar debajo de una ventana, porque es exactamente que tener la cabeza en la puerta, ¿verdad? La ventana debe cubrirse, ¿verdad? O buscar cambiar la cabecera y la ubicación de la cama hacia otra pared que sea posible. Y si no, hay correctores de Feng Shui que les sugerimos a las personas para que puedan mejorar sus hábitats. Cuando hay dudas de cómo mejorar la ubicación de los muebles, es conveniente consultar con una persona preparada para orientar lo que sea más adecuado. Evitar guardar objetos debajo de la cama. Eso evita influencia conflictiva con el flujo de la relajación durante las horas de sueño, porque muchos meten cantidad de cachivaches allá abajo. Sí se pueden guardar objetos suaves como son colchas o cojines. Se recomienda también evitar televisores, computadoras, herramienta pesada, caminadoras, bicicleta cardio en la recámara, ya que generan distracción. Conviene ocultarlos por medio de biombos o dentro de un gabinete. O a veces hay incluso de esas cortinas plegables en donde se puede hacer una separación del área de ejercicio y el área de la cama. No quiere decir que definitivamente no se deban tener, sino que se debe conocer que un ejercicio es una zona de actividad y una recámara es una zona de descanso. Son dos energías que no pueden estar en el mismo lugar a menos de que haya un pequeño divisor. Luego, el objetivo, pues por supuesto, es sentir el espacio libre en la recámara y que visualmente la persona sienta el espacio agradable. Los espejos conforme al Feng Shui frente a los pies en una recámara rebota la energía en la habitación, lo cual genera inquietud porque en lugar de la persona de estar soltando todo el estrés del día, se le rebota porque tienen espejos directamente en los pies. ¿Cuál sería la corrección? Colocarlo en otra parte, pero no directamente a los pies, porque genera inquietud o amplifica las preocupaciones que la persona tiene y no puede dormir. Por eso es sabio reubicarlos. Otro aspecto que los maestros en Feng Shui recomiendan observar son los objetos redondos o con puntas. Para un mejor flujo de energía en los lugares es recomendable tener mesitas de noche iguales, no una cuadrada y otra triangular, ¿verdad? Sino procurar que sean iguales para que haya un balance. Y evitar en la recámara objetos con esquinas o bordes puntiagudos. Es muy común que todo está con bordes puntiagudos, ¿verdad? Desde la puerta, desde la cama, desde la cabecera, desde el mueble, la cajonera, ¿verdad? Todo, y los cuadros, etcétera. Todos tienen puntas, ¿verdad? ¿Cómo se corrige? Colocando algo redondo. Y eso está haciendo un balance en lo que se llama el yang y el yin. Ahora sí es importante tener cautela de las imágenes en los cuadros que cuelgan en la pared, porque deben ser imágenes inspiradoras, motivantes o relajantes, y que se puedan observar ya sea desde la cama, el sofá, un sillón, porque al despertar, eso será lo primero que se vea, o al recostarse será lo último que quede en la mente antes de apagar la luz. Por eso es importante lo que las personas tienen ahí en sus recámaras, aunque sean cuadros de pintores muy afamados.
cuiden qué están teniendo en su recámara, porque ahí mínimo pasan 8 horas de su vida. Importante evitar imágenes tristes, obras de arte o fotografías de una sola persona, para evitar simbolizar soledad. Entonces, todo lo que te causa tristeza o incomodidad o sensación de depresión debe retirarse de la recámara, ¿verdad? Por otro lado, los cuadros de paisajes, lagos, bosques, cascadas o ríos son favorables para la sala o comedor o lugares de convivencia, ya que simbolizan prosperidad. ¿Se va entendiendo hasta aquí? Y claro, vamos a abrir espacio para hacer preguntas. En una oficina, es conveniente tomar en cuenta algunos principios. El escritorio es el punto de enfoque principal. Debe estar colocado viendo hacia el frente para que sea fácil recibir a las personas. En lugar de que el escritorio esté dando la espalda, ¿verdad? La persona está sentada de espalda hacia la puerta y el escritorio al otro lado. Eso no es lo conveniente y sin embargo sí me ha tocado ver que hay personas que los colocan así por la falta de conocimiento, ¿verdad? Es muy importante siempre dejar espacios libres alrededor de los objetos, sillas, mesitas, porque cuando hay demasiadas cosas encontradas o saturadas, generan bloqueo en el flujo e indirectamente impiden rendir y cumplir adecuadamente con el trabajo, que es otra de las cosas que las personas se quejan, que no pueden llevar a cabo su trabajo porque no se acuerdan, no se concentran, se sienten saturados o se les baja la energía rápidamente, tienen que ir por 3 cafés al día, ¿verdad? Entonces, nuestro objetivo es tomar en cuenta pequeños detalles que pueden hacer más favorable el día de trabajo. En la oficina se debe dejar una silla que brinde el soporte adecuado, sobre todo cuando se pasa demasiado tiempo trabajando sobre ella. Es importante que si te estás presionando las costillas, los muslos, ¿verdad? Las corvas, la cintura, preferible invertir en una silla confortable y ergonómica que te va a facilitar trabajar mejor, porque se debe sentir que esa silla está brindando soporte, confort y facilita el trabajo a lo largo del día y evita acumular dolor de cuello, hombros y espalda, que muchos se quejan cuando llegan a su casa de que están todos golpeados, saturados, contracturados, ¿verdad? Y no tomaron en cuenta que podía ser la silla de trabajo o incluso muchas veces la falta de luz solar. Y eso también tiene correcciones. Hay oficinas que no tienen ventanas, ¿verdad? Entonces, para eso es el consultor de Feng Shui, para corregir los espacios. Aunque muchas personas no están muy convencidos de los beneficios detrás de un buen Feng Shui, muchos otros han comprobado que juega un papel muy positivo para mejorar la salud y el bienestar. Me ha tocado hacer Feng Shui en lugares donde, por ejemplo, no les estaba yendo bien económicamente. Todo se les frustraba, los contratos no cerraban, los clientes no pagaban. Y al llegar a su casa, al evaluar las zonas, ¿verdad? Porque cada zona de la habitación, ya sea la sala, ya sea la cocina, ya sea el comedor o X, tienen sus zonas para activarse. Y estas personas, obviamente, en el área del dinero y la prosperidad, tenían objetos oscuros y cactus, ¿verdad? Y eso estaba impidiendo que la persona pudiera fluir con el dinero porque estaba bloqueándolo por pequeños objetos que estaban ahí colocados e impedía el flujo de la prosperidad, incluyendo las fotografías o los cuadros que tenían ahí colgados que tampoco propiciaba el flujo de bienestar económico. El considerar cómo se ubican los muebles y los objetos en un lugar puede brindar soporte para una mejor perspectiva y una vida más balanceada. Pero veamos cómo podemos hacerlo fácilmente. Pues simplemente enfocar la atención en cada una de las habitaciones de la casa
y analiza lo siguiente. ¿Cómo te hace sentir? ¿Bien, regular o mal? Tú tienes tu propio detector. Y claro que quién mejor que tú, que vives todos los días ahí, puedes detectar que muchas veces hay áreas de tu casa que no te hacen sentir muy agradable. Otro aspecto es, ¿te parece que te brinda una sensación de balance o te sientes con inquietud? Ese es otro aspecto que puedes detectar con simplemente entrar y estar un rato en la habitación. Otro aspecto es, ¿te sientes en armonía y con paz o difícilmente deseas permanecer ahí? Muchas veces las personas se dan cuenta de que no les gusta cierta área de su casa y no se sientan ahí ni siquiera a leer una revista. ¿Por qué? Pues por lo mismo, ¿verdad? Porque les desagrada y eso es un indicativo con mucha claridad de que algo no está bien y es importante detectarlo. Otra cosa que se puede hacer es observa si algo te incomoda o te disgusta en la habitación, porque tú tienes un sentido, ¿verdad? Tienes sensores que te van a ayudar a detectar si eso te incomoda, ¿verdad? Entonces vas a hacer un cambio y reubicarlo y analizar por qué te disgusta. También si hay un área muy oscura, la cual raramente frecuentas, ya sea por los colores de ese lugar, ya sea porque está muy encimado o porque le falta luz solar, ¿verdad? O las cortinas no son el material más propicio. Otro aspecto es, observa si tienes desorden y tiradero que has evadido arreglar. Eso es tremendo para el Feng Shui de un hábitat. Entonces, con que empieces de poquito en poquito, ordenar de poquito en poquito, porque no puedes hacerlo todo de un jalón. Pero sí, el iniciar a cambiar las cosas, ordenarlas, ponerlas en cajitas, tirar lo que no necesitas, eso te va a facilitar que estás abriendo espacio al flujo de energía de bendición que entra por la entrada de tu casa. Observa también el cuarto de baño. ¿Está limpio y ordenado? ¿O está todo tirado y sucio, verdad? Desarreglado o huele mal? Entonces, hay que hacer correcciones porque ese es un área muy importante para la salud. Que el baño esté limpio, que sientas placer al bañarte, ¿verdad? Y cuando estés viéndote al espejo, sientas agradable el lugar, en lugar de rechazarlo. Yo muchas veces les he dicho a mis clientes que el hecho de que no tengan grandes capitales o posibilidades económicas para hacer correcciones de Feng Shui, no implica que no se puedan hacer, ¿verdad? El Feng Shui se adapta y corrige y no se requieren grandes aportaciones de dinero, como piensan algunos, ¿verdad? Observa también la cocina. ¿Está arreglada? ¿O tiene trastes dejados por todos lados? ¿Verdad? O tienes los cuchillos enfrente dando a la entrada, que tampoco es lo correcto, ¿verdad? Porque de acuerdo a los maestros de Feng Shui, los cuchillos son cosas cortantes y de conflicto, ¿verdad? O peleas entre las personas y cuando se les sube el ego, o sea, se les sube la furia y tienen esos objetos enfrente, pueden hacer cosas incorrectas o aventarlos. Por eso es preferible los cuchillos van guardaditos en un cajón y no a la vista. También observa las cortinas o persianas. Están roídas, están manchadas, están rotas, descoloridas. Observa cómo está ese hábitat. Y muchas veces uno puede coserlas, ¿verdad? Si es que tienes una máquina de coser. O ya las venden hechas y no necesitan ser de materiales muy costosos, pero se puede evitar estar en un espacio en donde se ve que la gente es dejada porque está reflejando tu personalidad, ¿verdad? Entonces, hasta es ridículo o a veces no tiene sentido una persona que sale a la calle súper bien arreglado y llegas a su casa y está todo tirado y sucio. Entonces, quiere decir que vive solamente con una imagen falsa hacia el exterior, pero en su interior esa persona se siente muy mal y tiene muchas cosas que están arraigadas y debe soltar, mejorar y procesar.
Observa también en tu hábitat si hay zonas con salitre, humedad, hongos o pintura descarapelada, que tanto puede ser por efectos ya de antigüedad o que se puede corregir trayendo a una persona que lo limpie, lo pinte, ¿verdad? Lo resane. No es necesario estar viviendo con esa humedad o esos hongos. Y de hecho, hay personas que me han traído niñitos o gente ya de todas edades, de hecho, que todo el tiempo tienen la garganta irritada, tienen la nariz congestionada, tienen los pulmones con mucosidad, ¿verdad? Y con más cosas que les den, ¿verdad? Antialergias o antihistamínicos o cosas así, no se mejoran. Y cuando les pido que me manden una fotografía del lugar donde duerme la persona, pues ahí está el foco, ya sea en el baño o en su recámara o en cualquier parte de la casa. Está un foco de hongos y humedad que siempre es importante corregir porque esas esporas la persona las está recibiendo, ¿verdad? Observa también qué impresión te da al momento de entrar a tu casa. Está toda amable, sientes que te recibe, que ese es un lugar de un remanso, ¿verdad? Donde puedes estar en tu espacio de reflexión o en tu espacio de recreación y descanso. Observa qué impresión te da. Y si hay cosas que corregir, vamos a empezar a moverlas, cambiarlas de lugar o deshacernos de lo que no necesitamos para evitar los apegos y aferramientos. También observa los cuadros en las paredes. ¿Te invitan a observarlos y disfrutarlos? ¿O rechazas quedarte viendo esos cuadros? Entonces, fíjate bien cuáles son esas sensaciones espontáneas y naturales de tu propio cuerpo en su sentido de percibir el espacio, ¿verdad? No necesitas ser gran psíquico para darte cuenta de las cosas que te hacen sentir bien o las cosas que no te agradan. Resulta muy favorable el mover de lugar los objetos, aun siendo las mismas piezas. Al reubicarlas se genera algo diferente, por eso a veces los maestros de Feng Shui recomiendan, pues cada 3 o 6 meses, mover algo, ¿verdad? En todas las habitaciones, reubica alguna cosa y estás facilitando que haya movimiento del chi. Muchas veces no nos damos cuenta que hay un rechazo inconsciente hacia ciertas zonas de la casa, lo cual está basado en la vibración que emanan las cosas que nos rodean. Y eso todos lo podemos percibir porque nos da una sensación. Y nuestro sentido sensorial al respecto nos avisa que algo no está correcto, se siente incómodo o de plano lo rechazamos o llegando a ese espacio nos empezamos a estresar o se nos baja la vitalidad. Todos son pequeños detalles que al notarlos y tomarlos en cuenta, entonces vas a poder empezar a hacer los cambios pertinentes. Me ha tocado también clientes que les han hecho Feng Shui personas, X personas, ¿no? Y les dan su resultado y le dicen esta pared la tienes que pintar de negro y la de enfrente la tienes que pintar de rojo y tienes que poner un chango en esta parte y tienes que poner un dragón en la otra y tienes que colgar quién sabe qué. Y también me ha tocado casas donde les venden estampitas de caligrafía con símbolos chinos que no sabes ni qué significan, pero sin embargo esas gentes se quejan de que su ambiente en su casa está muy feo y que sienten mucha tensión y que las cosas no les salen bien y que constantemente se pelean. Y es impresionante cuando se verifica el tipo de energía que tienen esa caligrafía, ¿verdad? Porque primero no sabes ni qué significa y nomás lo cuelgas porque te dijeron que, da buena suerte, pero no es así, hay que tener mucha cautela, ¿verdad? Porque muchas veces son amuletos, pero para la cultura china y saben dónde ponerlos, pero no nada más colgarlos porque alguien te dijo, lo leíste en un libro, porque incluso a veces sacan copia y lo ponen y lo cuelgan. Y eso está generando una vibración en conflicto. Por eso tengan mucha cautela, porque imaginen, ustedes contratan a alguien, ¿verdad? Como me ha tocado ver en muchas personitas que han pagado bastantes miles de pesos para hacer un Feng Shui en su hogar y les dijeron que pusieran cosas en su cama y en diferentes partes, ¿no?
y no se sienten bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no estaba siendo aplicado correctamente. Por eso el Feng Shui sensitivo, ¿verdad? O perceptivo, es mucho mejor que solamente usar amuletos, ¿verdad? O que si esta parte de la ubicación de la casa es bueno que esté el color rojo y van y pintan toda la pared de rojo y les está causando saturación y muchísima inquietud. Con una flor o un objeto rojo será suficiente, pero no toda la pared, ¿verdad? Son pequeños detalles para que ustedes tomen en cuenta. Siempre resulta muy conveniente realizar una evaluación, contratando a un consultor en Feng Shui quien nos indicará cómo está desde la vibración general del lugar. Analizará lo visible en que cada habitación tiene, aunado a lo invisible que cada habitación tiene, ¿verdad? Que pueden ser bandas geomagnéticas de la Tierra que están generando zonas geopatógenas, afectando sin tener conocimiento de ello, plasmas de pensamientos, sentimientos o decretos que afectan el lugar, que son como embarradas de pintura sucia. Y el consultor de Feng Shui nos dará una evaluación detallada de lo que se ha detectado, así como las recomendaciones más adecuadas para mejorarlos, corregirlo y armonizarlo. Al Feng Shui se le denomina la medicina del hábitat, ya que es una receta diferente para cada caso. Esa es otra de las cosas que las personitas cuando compran libros de Feng Shui o les dicen que esto les resulta muy bueno y van ellos también y lo ponen, no es lo más adecuado para sus espacios en particular. Por eso es mejor hacerlo con conciencia y la sensación es evidente porque de verdad se siente la mejoría, ¿verdad? Hay personas que no duermen para nada, por más omníferos que se tomen, duermen una hora y se despiertan, porque están bajo un cruce geopatógeno y nunca se hubieran imaginado que eso les está afectando, ¿verdad? Uno de los mayores beneficios del Feng Shui es que con pocos cambios y correcciones se logra cambiar el ambiente y la sensación se percibe en el lugar. No se requiere invertir grandes sumas de dinero para poderlo lograr. Por eso sí, les recomiendo que con estos pequeños consejitos ustedes evalúen cómo se sienten en las habitaciones de sus casas. Analicen qué es lo que tienen ahí, cuántas cosas han acumulado o guardado que incluso ya no sirven, o que si tienen de más las pueden donar a un dispensario o a donde se pueda ayudar con esas cosas superfluas, ¿verdad? Y ya si necesitan una evaluación, por supuesto, me avisan, quedan de acuerdo con mi asistente y ella les indicará qué es lo que requiero para hacer el Feng Shui de sus hábitats, ya sea de toda la casa o de una de las habitaciones que más les preocupe o de su oficina. No importa en qué país radiquen, ¿verdad? Porque se puede hacer en cualquier parte. Entonces ya estarán ustedes teniendo pues una mayor bendición y permitiendo que esa energía fluya en todo el hogar y sientan ese hogar como un santuario de luz, un santuario protector, ¿verdad? Que les ayuda a estar en un espacio lleno de armonía después de todo el ajetreo de la vida estresante del día de trabajo, ¿verdad? O el entorno. Ahora, vamos a abrir un espacio para que ustedes puedan plantear sus preguntas respecto al tema que hemos abordado el día de hoy. Levantando su manita, les escucho. Adelante, Marta Silvia. No se oye, está enmutado el micrófono. Gracias. Yo soy Jenna, que vivo en Guadalajara y siempre estoy Ay. sola, que tengo un número que a veces Ay, no sabe mi perdón. nombre. Jenna, gracias. Pero Marta es ¿Qué mi sale? hermana que está aquí. Bueno, pues muy bien. Gracias, Sí, Jenna. Yo la Marta. Es igual. Yo te quería preguntar, ¿dónde está el área del dinero? El área del En la dinero casa. en cada habitación está en diferente parte. Por eso es que es importante hacer un análisis y donde se requiere evaluar el área de dinero. Generalmente se evalúa en la sala, no en una recámara, ¿verdad? No vas a activar el área de dinero en una recámara cuando la recámara es para descanso y ahí tendrías que activar el área de salud.
o el área de amor y armonía. Entonces, si quieres hacer la evaluación, preferible mandarle los datos que necesite mi asistente y te puedo indicar lo más adecuado donde quieras activar el área de prosperidad, incluso ya sea en una oficina, ¿verdad? También tiene sus indicaciones específicas. Muy bien. Y sí es importante hacerlo correctamente. ¿Okay? Claro, claro. Qué bueno que preguntes, porque y sí. los correctores siempre son diferentes, ¿verdad? No hay hay una cosita que es la que te va a ir corrigiendo, no. No, los correctores son incluso colores. Los correctores pueden ser desde una esferita, pueden ser un cuadro, pueden ser una flor, una planta. Son correctores prácticos, no es que tengas que poner una imagen extraña en tu casa, ¿verdad? O que tengas que colgar, no sé, un Buda o cosas que no están de acuerdo a tu filosofía de vida. Entonces, por eso debe ser un Feng Shui del hábitat perceptivo, correcto y aplicado a lo que cada quien necesita, sin poner cosas extrañas en su casa, porque imagínate, llegan tus amigos, tus familiares y se pueden burlar y decir que estás siendo excesiva y fanática, ¿verdad? Y ya estás colgando cuanta cosa que no va de acuerdo ni a tus creencias, ni tu cultura, ni tampoco te sientes bien teniendo algo que ahí no entiendes para nada. No se trata de eso. Una de las cosas del Feng Shui que yo practico es evitar los amuletos. ¿Okay? Muy bien. Todo tipo de amuletos e idolatría es importante hacerlos a un lado. ¿Okay? Okay. Sí, porque muchas veces la persona pierde, por ejemplo, la confianza porque el amuletito se rompió, se manchó, ¿verdad? Se cayó. Y empiezan a hacer en su mente toda clase de conjeturas erróneas, porque ya se manchó y seguro les hicieron un daño. Empieza por mala información, no es porque lo hagan a propósito. Pero la ignorancia hace que empiecen a hacer conexiones con cosas que no son las más adecuadas. ¿Okay? Ya la última pregunta. A mí me encantan las plantas y algunas personas dicen que hay plantas negativas y otras positivas y eso a mí no se me hace, pero no sé si en el Feng Shui sí haya ese tipo de cosas. Pero no en el contexto de negativo o positivo. Las plantas, unas son yang, que son plantas fuertes, y otras plantas son yin. Y hay que ubicarlas de tal manera que estén armonizando el espacio, ¿verdad? No es que sean malas, ¿verdad? Pero no vas a poner un cactus, por dar una idea, en tu recámara, o una planta que caiga, que las hojas caigan, ¿verdad? Porque eso no se pone ahí en una recámara. Okay. Por eso es importante, si la persona tiene duda, bueno, pues ya me manda las fotos de sus plantas, le digo si son las correctas o cuáles tienen que mover o colocar en otra parte. Muchas gracias. Todo en la creación es hermoso. Otra de las cosas de a veces el Feng Shui fanático es que empiezan con sus asociaciones erróneas y supersticiones de los números. Que tal número en la cultura del Feng Shui, no es bueno y que otro tampoco. Ningún número es malo. Dios no ha creado nada malo. O sea, en el universo no hay nada malo. Todo es la asociación y el contexto que se le dé a aquella cosa, ¿verdad? Que se está relacionando la persona. Eso es lo que hace que sea negativo. Pero en la creación no hay nada malo. Okay. No hay tal cosa como malo, negativo y etcétera. No hay tal cosa. Okay. Muy buenas preguntas. Gracias. Qué bueno que haces las preguntas. Me da mucho gusto que participen, que interactúen, porque pues así se hace más amplio y quizás tu pregunta le ayudó a muchos otros que también tenían exactamente la misma, ¿no? Claro. Sí. Bueno, no sé si se valga decirte, tengo dos patas de elefante que caen las hojas así, las tengo al lado de la entrada de la puerta de la casa, por fuera. Sí, pero sí, la pata de elefante toma en cuenta que es una planta yang y yin. El tronco es yang, las hojas son yin. ¿Verdad? Entonces ahí te está mostrando que es una planta adecuada porque está invitando el balance. Muchas gracias, ya, te dejo. Muy bueno, te felicito, qué bueno que preguntes. Gracias. Gracias, Ena.
¿Qué más? ¿Quién más? A ver. Bueno, Por ejemplo, tú sí eres Marta, ¿sí? Marta. Marta, Yo sí soy ok. Marta. Bueno, Yo tengo, por ejemplo, en mi casa pues es amplia, y tengo un comedor antiguo muy bonito que me gusta mucho. Tiene dragones y tiene ángeles, bien, y está conservado bien, no sé. Pero no sé por qué en las noches me da miedo bajar al comedor. bien. Bueno, qué bueno que haces la pregunta, Marta. El asunto es que hay objetos que tienen plasmaciones, ya sea tuyas, de las personas que lo grabaron o de quien pertenecía ese comedor antes, ¿verdad? Quedan plasmaciones. Entonces, eso imagínatelo como una embarrada de energía sucia que está ahí y que tú lo sientes, ¿verdad? No te lo puedes explicar. Por un lado te encanta por el trabajo tan bonito que tiene, pero por otro lado estás percibiendo una vibra extraña. Entonces, si ese es el caso, ya te indicaría yo a través de la evaluación con radiestesia cuál es la mejor purificación para ese objeto. Perfecto, yo llamo. Gracias. Con mucho gusto. Qué bueno que hagan las preguntas de verdad. Es muy Muchas bueno. gracias. Entre más aprendemos, pues adquirimos este conocimiento que nos facilita hacer las cosas con sensatez, con bases, con lógica, ¿verdad? Y no nada más hacer cosas porque me dijo el vecino, ¿verdad? O me lo recomendó tal y cual, o lo leí en un libro y dicen que es bueno, ¿sí? Porque de veras hay cosas que están generando. Un niño, por ejemplo, me tocó que tenía la colcha de su cuarto en azul, pero un azul muy intenso, como un azul mexicano fuerte, impactante a la retina. Su colcha era roja, con un montón de cosas ahí, de imágenes rojas. Tenía, obviamente, tiradero. Nunca podía estar quieto ese niñito, ¿verdad? No dormía bien, era irrespetuoso. Tenía en su cuarto, de verdad, unos tanto colores como una disposición, y además dormía no con cabecera. Dormía, por ejemplo, está el ángulo de la pared y él dormía marginado aquí, así, la cabeza la tenía en el ángulo. Entonces no había flujo de energía, entonces estaba estrechando la energía. Había muchas cosas que corregir en esa recámara y fue muy bueno que la mamá haya solicitado un Feng Shui porque el niño de plano ni en la escuela, ni en la casa, ni en ningún lado, ¿verdad? Pero es que tenía unas influencias a su alrededor y la forma en que estaba durmiendo, los colores que estaban influenciando ahí, estaba generando una vibración en el niño, porque todos somos receptores y transmisores, ¿verdad? Entonces el niño tenía una saturación que no le cabía. Es como si una persona tiene una capacidad de aguantar 100 watts y le estaban metiendo 1000, ¿verdad? Y entonces el cuerpecito del niño pues no podía con tal cantidad de energía alterada que estaba siendo sometido, ¿verdad? Es por darles ejemplos prácticos de cómo los cambios en el Feng Shui facilitan mejorar temperamentos, conductas, actitudes, áreas de descanso, en muchos aspectos mejoran, ¿verdad? Sí, muy bien. Una pregunta rápida, Sí, ¿se puede? sí. Sí. ¿No es bueno, es malo el tener la cama sin cabecera? No es correcto tenerla sin cabecera, porque hay frialdad que se genera en la parte superior. Es mejor una cabecera, y una cabecera de material que no sea metal, ¿ok? Porque el metal actúa como antena y entonces genera una sobrecarga en la persona. Es mejor que haya una cabecera, ¿ok? Perfecto. Gracias. Es un gusto. Evita, adelante. Gracias, maestra. ¿Es bueno tener algún aparato electrónico, por ejemplo, antes de dormir? Eh, a veces yo escucho algo y a lo mejor lo pongo en la cabecera. ¿Eso es bueno para estar descansando, para tener un buen sueño, o hay que quitarse ese aparato una vez que uno termina y ponerlo en otro lado? Claro, claro. Primero hiciste la recepción de esa influencia benéfica para las ondas de descanso que estás propiciando. Pero el tener aparato electrónico contigo, ya estás recibiendo electromagnetismo. Y entonces no te deja descansar como se debe. Por eso hay que tener cautela. Hay mucha gente efectivamente que se deja audífonos, primero a nivel
físico, ¿verdad? No te va a ser muy cómodo darte la vuelta en tu almohada con dos audífonos ahí, ¿verdad? Los cables se te pueden enredar, es peligroso, y hay muchas cosas que no son correctas, ¿verdad? ¿Ok? Sí es importante. Ahora, si ustedes gustan, pueden quedar de acuerdo con mi asistente y damos curso de Feng Shui. Son varios módulos, es un curso Ay, que qué va a aprender. padre. Y entonces podemos dar entrenamiento de Feng Shui para que ustedes aprendan la medicina del hábitat, no nada más de su casa, sino también de oficinas, ¿verdad? Y puedan entonces convertirse en consultores de Feng Shui, que a la vez pues les va a ayudar también a tener ingresos, ¿verdad? Porque van a ayudar a sus amigos, sus familiares, etcétera, a hacer el Feng Shui de una habitación nada más o de 3 habitaciones que necesitan, y así ustedes van a salir adelante, haciendo que esos espacios vibren armónicamente y trayendo energía magnífica a donde se necesite, porque eso es otra de las cosas del Feng Shui. Si hay, por ejemplo, zonas que están conflictivas, que ya vienen, son parte de la tierra, no las puedes quitar, pero sí las puedes bloquear, y eso es lo que el Feng Shui te va a ayudar a que aprendas cómo hacerlo. No decirle, uy, no, ¿verdad? Ya no tienes nada que hacer. Me ha tocado ejemplos de gente que compró su espacio cerca, no sé, a 10 cuadras de un cementerio. Entonces, obviamente hay cosas que no se toman en cuenta porque están en el mundo invisible, pero que esas personas tienen problemas. Y lo importante es aprender a corregirlos, neutralizarlos, porque ya invirtieron todo su capital en ese hábitat y pues, ni modo, ya sea que lo vendan, si pueden venderlo, genial, ¿verdad? Pero aún para venderlo, también tienen que hacer un Feng Shui para que la persona que entre ahí viva a gusto, porque no es nada más deshacerse de ahí y aventar o malbaratar un inmueble, ¿ok? Sino también tienen que dejarlo bien para el próximo, ¿ok? Entonces, si ustedes desean, de verdad, con mucho gusto, les entreno en Feng Shui, queden de acuerdo con mi asistente, y es una clase por semana para que vayan practicando, asimilando los conocimientos despacito, ¿verdad? Son varios meses de estudio, pero van a estar muy contentas o contentos, ¿verdad? El entrenamiento. Espero que ¿Puede ser el teléfono? al teléfono de Socorro, al Para teléfono de mi conectarnos con el asistente, o al correo que es consultorio@holística.com.mx, y ella se llama Socorro. Ah, ok. Ok. Gracias. Socorro López. Entonces, con gusto abrimos las fechas y vamos a empezar a entrenarnos en Feng Shui, que es muy divertido, y además que nos vamos a dar cuenta de muchas cosas que antes no nos hubieran pasado por la mente, que podríamos mejorar, y sin embargo nos estaban causando conflicto energético en X y X situaciones. ¿Ok? Les deseo que tengan una muy linda semana, Gracias. que la luz del Creador les bendiga, y nos vemos en la próxima plática. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego, gracias.